a coordinarnos. ¿no? Y para recargarnos y entrar al ejercicio. ¿Esto? Bueno, la charla de hoy va a ser introductoria, digamos que es un poco hablar de cuáles son los antecedentes de este trabajo que comenzamos a hacer en el año 2016. En el año 2016, aquí pongo el logo del LEA, porque como les decía, me parece importante mostrar a los estudiantes que ya incluso la decana hoy envió una carta, un correo, hablando de que la facultad tiene un nuevo organigrama y el Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio va a funcionar dentro del Centro de Investigación y Creación en una vicedecanatura aparte y por supuesto que vamos a continuar dictando clases en todo pregrado y con arte, pero va a tener una cierta autonomía para proyectos y demás, lo que significa para mí en especial algo muy importante. La charla se titula Teatro de Marioneta de Jaime Mansur. En el año 2016, cuando yo comencé a trabajar en la universidad, el primer proyecto que presenté fue en el SIC, y fue a solicitud del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, la ministra entonces, Mariana Garcés, le interesaban mucho los temas de teatro y pedía un poco de apoyo para el maestro Jaime Mansur. El maestro Jaime Mansur tiene un teatro de títeres y después yo les voy a mostrar a ustedes un video al final que Lucas puede colgar en la página. Y presentamos este proyecto para conocer al maestro. Esta es una fotografía con varios estudiantes de artes, algunos de ustedes lo conocen, y otro egresado que trabajaba en el momento en el PADAC, Andrés, se me olvidó el apellido, estoy... Pardo. Pardo, Andrés Pardo. Entonces, Jaime Mansur, con algunos de sus titiriteros, parte digamos, de la fundación, y nuestro grupo de estudiantes de arte, y tuvimos el primer acercamiento. Yo no tenía ningún tipo de relación con el mundo del teatro ni de las marionetas, pero conocer al maestro Jaime Mansur para mí ha sido una de las grandes, digamos, sorpresas en este país. Jaime era una persona excepcional, con una cultura increíble y una gran sensibilidad, y sobre todo era un gran maestro, un gran pedagogo, y eso me parece muy importante en que surja el curso, o que el curso comience desde este punto. Aquí vemos algunas imágenes del trabajo que realizamos. Fue un acercamiento. Hicimos un inventario a esa parte de la marioneta de Jaime a partir de una inquietud de él. Él tenía un poco de temor de que qué va a pasar con toda esa producción que él realizó durante 65 años a su muerte. Y nosotros lo primero que hicimos fue hacer un inventario, y para eso se hicieron talleres con los estudiantes de arte y empezamos a hacer todo un trabajo de levantamiento fotográfico con Jaime y su equipo, y fue bonito porque frente a nuestros ojos desfilaron todos los escenarios, todos los vestuarios, todos las marionetas, que algunas cumplían como actores diferentes, incluso roles de diferentes papeles. Algunas eran un príncipe en una obra, pero trabajaban de malvado en una ópera, y esto para nosotros fue meternos en un mundo de fantasía absolutamente interesante. Yo no conocía, pero muchas generaciones de bogotanos, entre ellos Lucas, asistieron a este lugar. A muchos niños les encantaba, otros tienen un tabú con las marionetas y con los títeres y le tienen miedo. Conozco mucha gente que cuando uno habla de marionetas se asusta. Entonces, pero quise poner estas imágenes para que ustedes vean que es un trabajo con el que ya la facultad y el departamento de arte y los estudiantes del departamento de arte se familiarizaron, trabajaron y realizaron, digamos, una labor que hoy en día, a la muerte de Jaime Mansur, es muy importante, porque nosotros logramos rescatar todo ese legado, digamos, y conjuntamente con el Ministerio de Cultura, y estoy terminando también con unos estudiantes una publicación que se va a llamar Marionetas de Jaime Mansur, que debe salir este año digamos, al aire. Entonces, este es el teatro, el teatrino de Jaime Mansur. Este es el escenario, que fue una casa que él compró en Chapinero. Lamentablemente el espacio se fue rodeando de prostíbulos, de talleres, y quedó en un lugar que compite un poco con la asistencia de los niños. No obstante, hasta momentos antes de la pandemia, el teatro se mantiene activo. De hecho, hoy por hoy se mantiene activo, y uno de los
temas que queremos hacer nosotros dentro de este curso precisamente es asistir con ustedes a este teatro y que ellos, especialmente Francisco Piedrahíta, que es el actual director, nos dicte unos talleres y nos muestre todos esos vericuetos y todos los secretos de lo que es este teatro, ya que de ese telón hacia adentro el mundo es un mundo completamente maravilloso. Es muy importante, yo siempre insisto en esto, a veces yo cuestiono, yo soy ingeniero, vengo de la ingeniería, y cualquier proyecto en ingeniería tiene que cumplir un objetivo y tiene que saber para dónde va. A veces yo siento que en arte no es así, el arte es un poco espontáneo, y van haciendo cosas y las cosas no llega a un fin, el fin puede ser en cualquier momento. Para mí eso era impensable antes de vincularme a un departamento de arte. Y Jaime tenía muy claro que él creaba las marionetas, creaba la escenografía, creaba todo este tipo de tramoyas y cosas en función de proyectos concretos, un proyecto cultural concreto, y uno de esos proyectos fue llevar las óperas al teatro de marionetas. Esto ha tenido un impacto muy grande en el país porque Jaime fue profesor de muchos de los profesionales que después se dedicaron a la ópera, a la zarzuela, al ballet, a la danza, y en ese sentido jugó un rol importantísimo en el siglo XX y principios del siglo XXI en este país. Estas son algunas de las óperas que fueron montadas y que todavía se presentan. Yo después, más adelante, hoy no, les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes el último mensaje que me envió Jaime días antes de morir, para que vean que es un tema bastante interesante, pero creo que hoy no es el día y es mejor hacerlo más adelante. También se montaron una serie de zarzuelas, entre ellas a mí me llamó muchísimo la atención porque una de las veces que conversé con Jaime me habló de Cecilia Valdés, que es una zarzuela, es inspirada en una novela cubana, y el conocimiento que tenía Jaime sobre Cuba, la música cubana y la Cuba del siglo XIX era impresionante. También llevó al teatro obras literarias como La María, Hanley y Otelo, el alcalde de Salamea, y una serie, digamos, de obras que quizás uno, cuando lee los títulos, le parezca aburrido, sobre todo a los niños, pero llevar estas obras a este sistema, hacer esa traducción, fue muy importante porque hacía que los niños, sobre todo las nuevas generaciones, adquirieran interés en estas obras y se acercaran a la literatura y entendieran algunas cosas que posiblemente fuera más interesante así que mandarlos a leer capítulos, etc. Los cuentos infantiles, para Jaime siempre los niños fueron muy importantes. De hecho, en una entrevista que yo pude hacer en el 2017 y que está grabada, y que es la base del libro que estamos haciendo y que yo después le doy el link al final de la clase para que ustedes lo puedan ver en tiempo libre, él lo dice, que mientras haya niños va a haber marionetas y va a haber muñecos. Entonces también los cuentos infantiles, los clásicos, fueron montados por él, y algunas obras de su inspiración. Dentro de la creación de muñecos o títeres o marionetas que hacía Jaime, él recreaba algunos seres fantásticos como brujas, ogros, genios, ángel, dragón, hadas. O sea, hay una tipología muy grande dentro de todos los seres fantásticos que son fundamentales, digamos, en un cuento infantil, o lo que se generaba cuando estas figuras aparecían en el teatro, la reacción que tenían los niños, o que todavía tienen, es impresionante. Hago la salvedad de que muchas de estas obras en el teatro ya han sido grabadas. Entonces, los artistas solo juegan con las marionetas, pero el audio está y todavía podemos delectarnos con la voz y digamos, el arte del maestro Jaime Mansur, porque está presente en muchas de sus actuaciones, que ella también... La Fundación nos tiene preparado una función para el grupo nuestro, incluso si se baja un poco la cuarentena y podemos asistir con las medidas de protección, podemos ir a esta función que me imagino para ustedes sea muy interesante. Aquí vemos algunas de esas imágenes. Fíjense que también hay seres fantásticos feos como las brujas, los ogros, hay también sirenas, algunas imágenes estaban solucionadas de una manera muy práctica, a veces incluso se rondaba en lo quiche, pero veíamos el ingenio de Jaime cuando uno se acerca. Por eso yo casi no tengo imágenes de las marionetas desnudas, porque son marionetas muy sencillas, muy fácil de hacer,
pero una vez vestida, una vez preparado el espectáculo, y en eso es lo que creo que radicaba el arte de él, uno no veía nada, uno veía sencillamente el personaje, ya con las luces, con la escenografía, y uno se abstraía completamente de cualquier defecto que pudieran tener, como vamos a ver a continuación. Dragones, etcétera. Los animales también, la forma de Jaime de producir los animales o crear estos títeres, algunos por ejemplo hechos en tela completamente, otros tallados en madera, vamos a ver también con ellos la forma en que iba construyendo estos animales, pero que cumplían el rol que se necesitaba, incluso en función de la escena que iban o la historia que se iba a narrar. O animales como estos tan sencillos, que este puede ser un ejercicio, hacer una marioneta de ave es la cosa más sencilla de la vida, un ejercicio que se puede realizar, lo hemos visto con semillas, con bolitas, con icopor, es muy sencilla, creo que puede ser el primer ejercicio que los que estén interesados en profundizar en lo que son las marionetas de hilo, podamos realizar. O estos son, digamos, dentro de ellos los más sencillos son estos, son animales sencillamente, prácticamente perfilados como los peces o los caballitos de mar, hasta piezas ya más complicadas, más, digamos, más elaboradas, como estas renacuajos, que también son como muy queridos por los niños, o ya piezas como la carroza y el caballo de la Bella Durmiente, que también tuve la oportunidad de ver esta función y es increíble la reacción de los niños cuando esta carroza sale volando y demás. Yo no sé si podamos tener acceso a alguno de esos videos. No creo que no los ¿No encontré. es la Cenicienta? Yo no me sé bien los cuentos. Creo Acuérdate que que la hay Cenicienta es la que cuento la ruso. carroza de calabaza se vuelve una carroza. ¿Ves? Él siempre me hace quedar mal. Y esto queda grabado además. Bueno, continuamos. Las personas. Esto es importante. La dimensión y el tamaño de las personas. Mujeres, hombres, niñas y niños. Y estaban presentes dentro de esa cosmovisión, ese mundo que creó Jaime Mansur. Es interesante y lo van a ver en sus historias, en los libros que hay sobre él. Jaime comenzó esto, y esta fue su primera marioneta, Pinocho, y era una marioneta de rasgos fijos. Si se fijan, es hecha en papel maché, está pintada, están los ojos, hay una exageración, eso es interesante, a veces nosotros no entendemos. Las marionetas cuando están hechas para presentarse a un público, tienen que ser maquilladas y tienen que tener un maquillaje exagerado como lo tienen los personajes de teatro. No pueden ser apreciados como un muñeco, juguete de un niño o un muñeco que vamos a ver en una galería. En este caso, los ojos, la boca, las orejas, tiene que haber unos rasgos grandes y exagerados para que puedan ser vistos y puedan tener algún tipo de expresión. Él, por ejemplo, en lugar de mover el Pinocho, lo que hacía era cambiar, y había dos Pinochos, y iban cambiando el tamaño, iban cambiando los muñecos con diferentes tamaños de nariz, y eso nos pareció muy interesante. Pero Jaime, bueno, y eso mismo pasaba con todos los muñecos que Jaime realizó o que realizó la fundación para los ballets, donde lo importante era el movimiento del cuerpo y no en la expresión del rostro. Entonces eran rasgos fijos, pero lo importante aquí era el movimiento de los vestidos, el movimiento de las piernas, de los brazos. Tenía que haber una flexibilidad porque precisamente eso es lo que se quería mostrar. En el caso específico de Jaime, lo invitaron a un programa de televisión y él hizo su primera presentación con estos muñecos fijos y le dijeron, nos pareció muy bueno, pero para la semana próxima tienen que tener movimiento, tienen que mover la boca y mover los ojos. Y Jaime nos contaba cómo ellos en un maratón todos desbarataron los muñecos y para la semana siguiente ya tenían 50 muñecos hechos con los ojos que se movían y con la boca que se movía. Y desde ahí empezaron a surgir todos esos muñecos ya de rasgos movibles, como en este caso, fíjense que se le mueven los ojos y se le mueve la boca. Entonces, a todo esto, la esperanza nuestra es que baje la pandemia y ustedes puedan ver estas imágenes, puedan tocarlas, puedan ver incluso lo recursivo, cómo a veces están remendadas, cómo a veces cambia una de la otra, uno tiene un cáncamo, uno tiene un cuero, una está unida con una bisagra, o sea, hay toda una recursividad, lo importante es el resultado final, que en este caso era la presentación. No siempre ese es el objetivo del muñeco y es algo que desde hoy, desde siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos mostrar? ¿Cuál es el objetivo de ese muñeco que vamos a hacer?
para que no pase como me pasó a mí, que hice una marioneta, pero no le hice rostro y no sé qué es. En cambio, yo decía que Pero Mario, uno a veces, yo te entiendo porque eres ingenieril y eso y te gusta, y eso es un camino y eso está muy bien, que uno tenga un objetivo claro y vaya hacia allá. Pero hay veces, me pasa a mí incluso en una pintura, yo no sé qué va a hacer y tengo una fe y una concentración y yo sé que poco a poco el mismo muñeco me va a decir quién es. A ti te falta concentrarte con tu muñeco para saber quién es. pero Ya tiene nombre. es una forma de acercarse al conocimiento de la realización. Él es muy hippie, pero a mí me aterra eso, me aterra sentarme porque si yo no sé para dónde voy, no sé ir, es por mi formación. Pero bueno, ya ustedes cada uno podrá llegar a esa verdad desde su punto de vista o construirá una nueva con los dos extremos. En todo caso fue que cuando Amy y yo empezamos a trabajar en diciembre en el desocupe y el encierro, empezamos a hacer una marioneta cada uno. Amy hizo un rostro que no tenía cuerpo y yo hice un cuerpo que no tenía rostro. Entonces, eso me parece maravilloso, porque ambas funcionan y estábamos muy felices los dos por lo que logramos. Pero yo estaba interesado en ver era cómo funciona una marioneta, si yo la podía manejar, si los pies se podían mover. A mí no me interesaba si era un hombre, si era una mujer, si era un animal. Era entender ese mecanismo. Y se acercó ahí, pero eso es lo importante de este curso y de la forma en que un proyecto puede surgir y se puede ir creando. Entonces, pero volvamos a Mansur. Entonces, aquí vemos ya algunos ejemplos de estas imágenes móviles que sencillamente lo que hacía era hacer el molde y dejar el espacio de la boca y dejar el espacio de los ojos, y eso hacía, claro que era mucho más complicado. Estas son las imágenes desnudas. A mí no me gusta ni siquiera mostrarla. De hecho, cuando hicimos una exposición, después hablaré sobre ella, no la mostramos así. ¿Por qué? Porque el objetivo de él no era hacer el muñeco, era la representación que este hombre hacía, ¿no? Que cada una de esas figuras podía presentar con la música, con la luz y con el vestuario. Entonces, esa amalgama que no es el muñeco en sí, sino es el muñeco, el vestuario, la escenografía, lo que él quiere decir, lo que quiere transmitir, su función, si es con fines terapéuticos, si es con fines pedagógicos, si es con fines artísticos, creo que es fundamental desde que nosotros empecemos ya a generar un proyecto. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, estos que eran hechos, fíjense que son maderitas, son tronquitos sin mucha talla, de hecho el que yo hice está más elaborado, están amarrados en este caso con un cuero, y en el caso del torso, del cuerpo, es una madera, pero está forrada y modelada es con esponja o con guata, yo no sé esto cómo se llama, eso es esponja, ¿no? Como eso tiene un nombre acá, con esponja y demás. Y eso permite que él adquiera la ropa. Fíjate qué sencillez. Si yo incluso cuando me puse a hacer el muñeco no tuve en cuenta esto para hacer uno como aparece en esos tutoriales que ustedes vieron. Pero es muy fácil en este caso si lo que quiere hacer es la representación. Y un solo muñeco puede adquirir muchísimos roles, puede ser mucha gente a la vez, porque es un muñeco actor, que es lo que hacía en este caso Jaime, ¿no? Aquí incluso estas ancianas, que me parece un poco humillante ponerlas desnudas en la exposición, porque como ustedes la vean con sus trajes, son reinas, son las reinas, eso es como ver a la reina Isabel desnuda, es un espectáculo que creo que nadie quisiera ver. A mí me gusta que tiene medias. Ah, sí. Y ya tiene, ya porque dice, y zapatos, ¿no? Entonces, fíjense, pero hay algo que quizás desde el punto de vista artístico a mí esto me parece maravilloso. Y fíjense cómo esta mano se mueve, pero en este caso esta mano no, esta mano es fija, ¿no? A veces se mueven las manos, a veces se mueve el brazo completo. Lo que me parece importante para el curso en general es que cada clase que vamos a dar y cada experiencia para ustedes es información que ustedes pueden ir adquiriendo y tomando lo que les interese y tomando ideas de lo que están viendo para el proyecto que ustedes vayan a realizar. Y esto va a ser una lluvia de ideas increíble porque está hecha por 3 profesores con diferentes opiniones y, digamos, diferentes experiencias de vida y acercamiento al mundo, en este caso de los muñecos y la marioneta. Y estos son ya otros, fíjense que aquí en este caso ya ellos le ponían senos, incluso algunos tenían pintado, yo no los puse aquí, pues parecía un poco raro, pero bueno, aquí hay pintura, están ya los zapatos pintados y sencillamente ellas juegan, son actores que pueden jugar diferentes roles. Lo que fue difícil a la hora de hacer el inventario, porque nosotros hacíamos el inventario y se tenía una ropa, es muy difícil diferenciar el rostro de un muñeco o de otro. Bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario.
Bueno, continuamos. Ya habías visto esta estructura de los muñecos en general, de los muñecos hombres, niños, mujeres, niñas, de los muñecos animales. Vamos a la parte importante, fundamental, que es, en el caso de este teatro de marionetas, es el vestuario, que es el que le da el carácter al muñeco y es el que permite que ese muñeco actor desarrolle un personaje. Jaime Mansur hizo 2 maestrías en traje en Europa y él, además de su colección ser una colección importantísima como colección de marionetas, tiene una colección que es un museo del traje en miniatura, que también es algo que el patrimonio colombiano debe conservar, hecho con todo el rigor, con las proporciones y en algunos casos hechos por modistos importantes. Muchos fueron hechos por él, otros fueron construidos por su La mamá. mamá, ¿cierto? La Sí. mamá cosía. A mí eso me parece súper chévere. Y eso lo van a ver en la entrevista. Entonces aquí vemos a Jaime en su casa teatro en Chapinero y ven la calidad, fíjense la calidad y digamos el nivel de detalle que tenía en este caso el vestuario. Mario, Este, ahí, un minuto, qué pena te no, interrumpo, Mario, tranquila. pero es que creo que ahí es difícil saber la proporción, pero estas marionetas eran como, 70 centímetros. sí, como 60, así. 70. 70 es el ancho de una puerta, sí, para que tengan una idea. Entonces, ahí pareciera casi que los trajes tienen el tamaño real, pero no. La Después lo vamos a exposición ver. era muy bonita con toda la ropita. No, sobre todo que, por ejemplo, el nivel de detalle, el rigor del vestuario es diferente al de las marionetas. Las marionetas cumplen una función para ser vestidas, no están tan detalladas, no son tan, digamos, pulidas, pero en cambio en los vestidos, el vestuario es impecable hasta el más mínimo detalle en proporciones, en dimensiones, y eso es lo que desde el punto de vista del público que lo visita, las niñas que les gusta, ven eso como los niños como una casa de muñecas, un mundo en miniatura que lo ven del tamaño de ellos, es algo que juega un papel muy importante, digamos, en su mundo, ¿no? Aquí vemos ya el trabajo de vestir a los muñecos, eso es previo a una función que se iba a dar Jaime en ese momento. Y bueno, esta imagen se me fue aquí, pero es también Jaime, confiese los maniquíes desarrollados por él para poder guardar y conservar, ir adaptando esos vestuarios ya a los muñecos un momento antes de salir a escena. Aquí les pongo algunos ejemplos desde mi punto de vista, las que más me llamaba la atención por el nivel de detalle. Fíjense, para zarzuelas, para óperas de mujer, de hombre. Hemos encontrado, yo quisiera todavía falta escanear, porque Jaime hacía el diseño, el boceto, esa es otra cosa importante que yo les recomiendo. Yo hice un boceto y me guié por el boceto y lo logré. Entonces, a veces ustedes no hacen bocetos. Para un ingeniero, tiene que trabajar con un plano, un arquitecto tiene que trabajar un plano, un ingeniero tiene que trabajar con un diseño de plano. El artista a veces no. Pero es fundamental, hagan el boceto, no sean flojos, hagan el boceto y no se tengan miedo, el boceto los ayuda muchísimo, incluso aunque después tengan variaciones, ahí seguro M tiene otra posición, pero bueno, ustedes escuchen al que quieran, prefiero que lo hagan, a que me hagan Mario, conmigo, pero bueno, escúchense a sí mismos, escúchense a sí mismos. ves, mucha gente. Pero no, está bien. O sea, yo no digo que no hagan bocetos, solo digo que no es el único camino. Si les sirve hacer bocetos, hacen bocetos. En Si este no, caso, pues fíjate, el van. boceto que hizo Jaime no es igual, lo fue cambiando, pero sí hay algunos elementos que se mantuvieron. Y eso me parece muy importante para que la mente no se distraiga. Sobre todo en este momento, ¿por qué motivo? Antes los artistas o los artesanos se dedicaban a una sola cosa, pero nosotros estamos ahora hablando por internet, nos llega un mensaje y la dispersión es tan grande que si uno no se centra, termina haciendo cosas completamente diferentes. A mí eso me lo ha permitido mucho esta clausura. Digamos que estas son de las imágenes, de los trajes que más, en la entrevista que yo le hice, yo le pregunto cuáles son los trajes que más le gustaban a él, y son estos, algunos hechos por la mamá, pero fíjense la calidad del textil, la calidad de la textura, que esto va a ser un reto para nosotros en este taller. Pero además, ¿qué les iba a decir? Ya sabía esos vestidos de quién son,
qué personaje lo usa y en qué lugar. Y eso me parecía muy importante, porque decía, este es de Rosita la soltera, este es de Madame no sé quién, este es de tal ópera, y él tenía un conocimiento muy amplio, que a mí me preocupaba el día que faltara, porque bueno, ya sus compañeros lo saben, pero yo decía, tanta información, que es lo triste cuando uno se acerca a una persona que ha desarrollado un trabajo toda una vida. Bueno, aquí creo que estos ejemplos son muy interesantes del nivel de, digamos, de trabajo, de esfuerzo y de fantasía e ilusión que le metía Jaime a este tipo de cosas, por eso el resultado era tan impactante. Aquí vemos Omar, otro... yo tengo una pregunta. Sí, Qué perdón. pena. No, no, Es bueno. por lo que mencionas a la mamá, digamos, o sea, en su familia hay una tradición de hacer muñecos y hacer vestidos, o fue más algo que él fue descubriendo y luego la mamá como que entró. La mamá, yo sé que él es el hermano del maestro David Mansur. Ok. Sí, él es el hermano. ¿Ustedes saben quién es David Mansur? ¿El pintor? Sí, bueno, Sí, David es Mansur es un un pintor. pintor, Pintó el San Sebastián. que es un pintor que a mí me gusta, pero la academia y los historiadores del arte a veces no hablan muy bien de él. Es Pero como un pintor clásico, como un pintor muy, digamos, lo que se llamaba académico, porque hoy en día la academia es otra cosa, pero digamos como academia de inicios del siglo XX, pero era como retrasado, porque él pintaba eso como hasta los 90, ¿sí? Pero Sigue, también Mario. es que hay que sumarle a David Mansur. En efecto, después, gracias a Mercado del Arte, gracias a una sociedad conservadora, pues destacó sobre todo por cierto, o destaca, porque todavía está supremamente vivo y sigue trabajando en su taller de Barichara, pero él destaca sobre todo por tener un gran virtuosismo de dibujo, por escoger de pronto algunos temas clásicos y volverlos a reelaborar en grabados, sobre todo en dibujos de pastel, en pinturas. Pero también tiene una época en los 50 donde hace escultura abstracta, ¿sí? Si van donde es que en la carrera décima, en el barrio Santa Fe, donde quedaba la sede de Telecom, hay una escultura inmensa, abstracta, hecha por él, con alambres, y todavía está ahí parada, que parece como un cruce de Ramírez Villamizar con Negret, y también se involucra con teatro, también hace cine también de vanguardia. Mi mamá siempre tiene una historia donde David Mansur iban a Sí, hacer una cierto. película y ella Ujú. misma necesitaba subirse en pelotas, o yo no sé a Sí. qué ritual era la laguna de Guatavita, y mi mamá entonces necesitaban a alguien ligero y la cargaron ahí para meterla ya a la laguna, y ya cuando le iban a meter en la laguna pues usaban un muñeco para evitar la pulmonía. Pero a lo que voy es que tanto él como su hermano también, seguro Mario Omar nos hablaron ahorita, y eso también le quería preguntar ahorita al final, es porque también son gitanos casi, también vienen de otro lugar, también traen otras ideas a este país, ¿sí? Mansur no es simplemente un apellido ahí bogotano, ¿sí? Con ese encierro capitalino, sino que es gente que tiene también una mirada cosmopolita, y tanto él como su hermano pues lo ponen en juego. Ya después ya se decanta, ya digamos en la exposición que le hicieron hace poco a Javier Mansur en el Museo de Arte Moderno, pues yo no la pude ver, pero pues pude ver algunos registros, y yo esperaba que le dieran también esa dimensión más experimental de los 50, no una cosa como tan de obra, como tan de pintor virtuoso, como tan de dibujante virtuoso, pero pues ese no fue el enfoque un poco de la exposición, Lo pero es otro, importante. Lucas, ¿se acuerda que él tenía como una escuela? Bueno, era una escuela, como que la Sí. gente iba y tomaba, la gente de mi generación que le gustaba el arte y estaba en el colegio y los papás tenían la plata para pagar, entonces uno iba y tomaba, yo no, pero toda la gente entraban a primer semestre y los que sabían dibujar bien eran porque habían ido a tomar clases con David Mansur. Él tenía como, y los Es que profesores se si la ponían educación, furiosos, decían, exacto. uy, David Mansur les pone, los hace todos pintar igualitos. En una Sí. exposición que Pero él, hicimos el año pasado sobre la colección Colpatria, trajimos una obra de él, que es una obra de ese periodo que habla Lucas, que es una obra escultórica impresionante. Yo le puedo conseguir esa fotografía. Y también hizo el mural, en una técnica mixta, que es un mural que se llama Arlequino, que está en La Soledad, en un teatro que hay ahí, creo que es en la Casa Ensamble, que es un mural espectacular, bastante contemporáneo también. No sé, por lo que están hablando, quizás sí sea, no sé si nos dé tiempo, ya me digan Lucas y M si lo considera, pero quizás podamos ver la entrevista entonces que dura 20 minutos al final, porque es la historia contada por Jaime.
Y así nos garantizamos que todos la vean. No sé cómo estemos de tiempo, después me van diciendo. No, pues si quieres sigue hablando, María Omar, y de pronto lo que podemos hacer es, ya para la otra semana tenemos la página andando y la ponemos ahí destacada la entrevista y Listo, le guardamos un tiempito y así cada uno la puede ver como con el tiempo, como para aprovechar que listo, estamos juntos ahora. perfecto. Entonces, bueno, por ejemplo, esta ya era la concepción de los trajes, en este caso el barbero de Sevilla, o esta es Luisa Fernanda, ya él cómo iba haciendo, y después esto se iba volviendo a la realidad. Esta foto se me amplió, ¿no? Quedó un poco botero. Sí. Bueno, y entonces creo que ese es un trabajo interesante. Esto ya es una exposición que nosotros realizamos y que nos pareció muy interesante. Y después yo voy a hablar un poquito de la exposición antes de finalizar la clase. O sea, figuras religiosas, figuras de zarzuelas, hacia esa escena de la vida. También tengo algunas imágenes después sobre esta obra. Y Jaime hizo una cosa muy bonita que fue un homenaje a Colombia, un cuadro escrito por él, y donde él trató de representar casi todos los grupos culturales colombianos. Jaime nace en Guinea Ecuatorial y él después vivió en Tenerife, y después él es una persona que fue viajando y su familia tenía plata y tenía nana, él tenía una nana cubana, por eso él también me decía que él sabía mucho de la cultura cubana y sabía unas canciones que me cantaba mi abuela, me parecían muy interesantes porque yo nunca había oído a nadie aquí. De hecho, en Cuba hay gente que ya no se acuerda de eso, ¿no? Entonces eso me pareció interesante. Es una persona que vivió, como decía Lucas, un poco en muchos territorios y eso fue nutriéndolo. Para contestar la pregunta que hizo Ana María, la mamá era una persona que le interesaba mucho las artes y empezó a llevar a Jaime a la ópera. Y ahí Jaime, y le regaló un teatrino pequeño, y ese fue el inicio, un teatrino que vamos a ver a continuación, hecho en papel, como el que la otra estudiante quería hacer. Y ese teatrino, él empezó a hacer sus funciones y a partir de ahí fue creando como un poco un juego, un poco con toda esa información de cultura, con la influencia de su hermano mayor que pintaba como que era un genio de niño, que él se dedicó a esto. Aquí vemos más imágenes de Colombia, que me parece un tema importante. También es importante señalar, antes que se me olvide, aunque vamos a dedicar una clase a los muñecos y el patrimonio, que estamos en este momento tratando con el Ministerio de Cultura de que se incluya en la lista representativa, o sea, que se incluya en la lista de patrimonio cultural esto para que no se pierda, porque esa es una de las preocupaciones de Jaime. Se está trabajando mucho en ello. Bueno, aquí vemos imágenes de fíjense cuánta diversidad de personas del mundo, de personajes, etc. La escenografía. Ya digamos, el colofón, completar el acto, es la escenografía. Jaime también aprendió a hacer los telones, en esa entrevista él cuenta cómo los hacía, a veces por fotografías, a veces se guiaba por imágenes, por grabados, etc. Pero ver esta persona de 70 centímetros en ese escenario, cuando todas las luces se apagaban, es un espectáculo que creo que efectivamente no lo logra ni una película, no lo logra un video, no lo logra un juego, es algo increíble, ese sonido, ese movimiento a veces tosco, esa atmósfera que se genera con el humo que ellos ponían, con las luces de colores, etcétera. Creo que es algo que completa digamos, este trabajo que él realizaba. Aquí vemos a Jaime. Esa fotografía fue tomada por Gabriela Carrizosa, una de nuestras estudiantes, ya poco tiempo antes de morir. Es importante señalar que Jaime muere un 11 de noviembre y muere en escena. Él estaba en el Teatro con Subsidio, en la campaña de la zarzuela, se sintió mal y murió. O sea, que me parece a mí incluso una muerte digna para él. No estuvo enfermo en un hospital, no agarró el COVID ni nada de eso, murió en plena función. Entonces aquí es nosotros haciendo el inventario para tener una idea de cuántos telones tenía. Es mucho trabajo, no estamos hablando de una pintura clásica, pero hacer esto por lo menos para mí es dificilísimo. Y estos tienen unas dimensiones de varios metros, tienen como 1,5 metros de alto y casi 4 metros de ancho. Ese es un trabajo que realizaba Jaime. Y aquí están pintadas escenas de el arte clásico, bosques, castillos. Esta es una de sus obras preferidas, La Gran Vía. Y él contaba cómo lo hacía con cajas de fósforo y que la mamá lo regañaba diciendo eso estaba mal y tenía que volverlo a hacer. Esto está pintado sobre una tela. Entonces creo que eso también es parte de esa colección que a mí me parece que no se puede perder, que se tiene que conservar y que tiene que seguir vivo.
¿no? Aquí cómo estaba enrollados esos telones en su casa. A veces ese tras escena no se muestra, y a mí me parece fundamental. Fíjese que es en el tercer piso de la casa en Chapinero, la casa tenía puesto plástico porque hay goteras, y así todo él enrollaba, los tenía clasificados por sus números para poderlos buscar, ya que en un acto puede haber varios telones, puede haber varias escenografías. La escenografía se completa con el mobiliario. En este caso, por ejemplo, ese carro que nosotros llevamos a esa exposición, las sillas, él mandaba a hacer o hacía sillas de estilo, de todos los estilos, a unas proporciones completamente acordes a su tamaño. Es importante los que quieran trabajar en equipos que hablen de las dimensiones para que haya una correspondencia, porque esto es muy importante, sobre todo si se va a hacer una presentación de marionetas o títeres, ¿no? Y esto es en la exposición. Nosotros hicimos una exposición, bueno, quiero antes de empezar la exposición, ya esta es la escenografía, antes de que entren los personajes, fíjense, es una escenografía conforme es la escenografía de teatro, solo a otra escala, con sus camas, de alguna de las obras más conocidas. Este es el Teatro de Jaime, me parece este lugar maravilloso, y este es donde ellos se ponían, o donde se ponen, y por donde cuelgan las marionetas, y el teatrino está en la parte de abajo. Este es el escenario. Aquí vemos a Jaime y los otros señores en plena función. A mí ese día que yo logré estar ahí viendo cómo ellos trabajaban, no vi la función, sino los vi a ellos trabajar, para mí fue una experiencia, y hay muy pocas fotos de este tipo. Y yo no podía tomarla con flash porque si no se veía el flash dentro de la obra y me molestaba, entonces los molestaba, entonces es una foto que no son muy buenas. Aquí vemos imágenes ya de esa puesta en escena, y esta incluso fue una imagen tomada de una presentación que hizo Jaime en la Universidad de los Andes para todos los hijos de los funcionarios, que fue maravillosa, también fue en octubre del año 2017. Algunas imágenes de las puestas en escena. Fíjese el nivel de detalle, con las luces encendidas, se apagaban. Esto para los niños es como meterlos en una casa de muñeca, en un mundo de fantasía increíble, me parece a mí. Bueno, este es también otro, ya para finalizar las actuaciones, creo que este es Aladino. Entonces fíjense ya los telones, las escenografías, los personajes. Incluso aquí aparece el genio de la lámpara, que es una persona, y cuando ese señor entra, que tiene unas dimensiones completamente, los niños gritan, y él coge al malo y lo para de cabeza, entonces se genera una comunión absolutamente interesante. Es rico ver la escena, pero más rico es ver la escena con un público infantil. Y Jaime llevaba este escenario, lo tiene también móvil, para llevarlo lo llevan a escuelas, y a veces visitan escuelas completas, y eso es, creo que, lo más interesante que tiene esta obra. Nosotros hicimos en octubre, en el 2017, y ahí conté con la ayuda de M me ayudó muchísimo en este proyecto, una exposición, no sé si alguno de ustedes la visitaron o la vieron, creo que sí, ya hay muchos que son nuevos. Esa fue la primera exposición que yo hice aquí en el SD. Incluso algunos artistas la consideraron como que era una mamarrachada, que cómo hacía eso, para que vean, colegas míos del departamento de arte. Entonces muestra uno que queda un poco confundido cuando uno trabaja patrimonio y uno no es artista. Mario, Entonces, creo que alguien alzó la mano, perdón. ¿O se le quedó alzada a Mariana? No, sí, yo tengo una pregunta. a ver, Mariana. Me gustaría saber cómo hacía o sea, si las manos, si los dedos tenían movimientos o eran quietos, o sea, me parecería como, wow, como lo máximo si los dedos también se pudiesen No, los mover. muevo, en este caso los dedos no se movían, porque el nivel imagínate que Sí. cada movimiento es un hilo. Y fíjese que él Serían muchas a veces hilas. tiene incluso dos manos, y es muy difícil. Aunque hay manos que se pueden mover, pero esa pregunta se la podemos hacer a ellos cuando vayamos. Okay. Ya Claro, pero sería lo máximo. O también tú puedes hacerlo, ese es un reto. Así sea la mano que se mueve. Bueno, hicimos esta exposición se hizo, y esta exposición que quizás fue el homenaje que él recibió en vida más importante. Jaime lo disfrutó, y nosotros disfrutamos lo que él disfrutó. Él tomó la decisión de dónde poner cada cosa, cómo ponerlo, y a veces se trataba de hacer curaduría. Nosotros decíamos, deje a Jaime, porque ese es su trabajo, esa es su obra, y se logró llenar completamente el SD con todos sus actos, con todos sus muñecos, con todos sus
marionetas con todos sus chécheres, diplomas, bueno, toda su obra quedó ahí. Él dio varias visitas guiadas, la inauguración fue él dio un discurso muy bonito, hizo unas visitas guiadas muy lindas, pero aquí vemos imágenes de él trabajando, o aquí vemos a M con otro estudiante de arte haciendo, hicimos un teatrino, que eso fue, para él fue un regalo, se sintió muy feliz. Fíjese que él no dejaba, que él tenía que poner los muñecos, el gesto, tenía que poner cada cosa, organizarla, disfrutó y lo reconoció todo el tiempo. Que él se sentía muy olvidado, pero él sintió que esto era un reconocimiento a su vida y su obra por parte del Ministerio de Cultura y por parte de la universidad, aunque en realidad la exposición la hicimos solamente la universidad. No fue un trabajo que en este caso hiciera el Ministerio de Cultura, pero yo nunca le quité la ilusión de que el Ministerio también estaba haciéndolo con él. Aquí ya todo ese trabajo, y esta es la construcción de ese teatrino, que M tuvo mucho que ver en esa locura también, y tratamos de reproducir. Aquí vemos a Andrea, también muchos estudiantes trabajaban con nosotros, y ya es Jaime en el interior de este teatrino. Este fue el teatro que él conservó, y se conserva, ojalá lo sigan conservando, que le regaló la mamá cuando él tenía 5 o 6 años, y que fue lo que lo inspiró a él. Él hacía esta ópera, y a partir de ahí fue, y donde quiera que iba y la presentaba, y eso estimulaba a la gente, y a partir de ahí surgió esta idea, y fue creando sus ideas. Aquí Jaime ya en la inauguración estaba completamente feliz, la exposición quedó muy contenta. Esta es la obra colombiana con ese fondo de telón colombiano, y aquí vemos incluso los hilos que me parecen maravillosos. No sé qué es eso. Yo había hecho esto y se me olvidó. Esto es un reciclaje de otra clase. Es una animación. De ese cuadro colombiano. ¿Alguno de ustedes conoció fue a este teatro, ha ido a este teatrino? Lucas sí, ¿cierto? Está apagado, Lucas, el micrófono. Miren la proporción del tamaño de Jaime, que Jaime era bajito, y sus escenografías ya puestas en la exposición como tal. Este también se abrió. Este ya fue todo, imágenes del teatrino como quedó, de la exposición, que a mí me gustó mucho. Yo quedé muy contento. Fíjense el teatrino de él chiquitico como contrasta con el que nosotros realizamos con M. Juan Mejía también nos ayudó, varios profesores nos ayudaron a trabajar, y muchísimos estudiantes, que no sé si, creo que Ana María participó en este proyecto, no sé si fue o estoy equivocado. Y bueno, para finalizar, hice una función en la universidad que fue muy interesante. Y yo, ya para finalizar la charla, yo quería rescatar 2 temas de él. Uno es que Jaime dijo, yo querría que el Teatro de Marionetas de Mansur fuera patrimonio nacional, porque no quisiera que se perdiera este trabajo de tantos años. Quisiera que la gente volviera a venir, que los niños vieran las obras de cuentos infantiles, que se haga nuevamente una temporada de ópera y zarzuela de marioneta, que esto que es parte de mi alma siga vivo. Y pienso un poco que con este curso que estamos empezando hoy, aunque la idea no es hacer o repetir un teatro de Jaime Mansur, sino tomarlo como referencia, tenerlo en cuenta como un artista que a veces siento que no fue valorado en su justa dimensión. Creo que es un homenaje muy bonito desde la academia, desde las artes, a este artista que hizo tanto por Colombia. Quiero compartir con ustedes este audio chiquitico de una entrevista que le hice. Que mando yo, con todo respeto, que son parte mía. En todos ellos está mi alma metida. Entonces, en eso estamos tratando de que no se muera esa alma de Jaime que quedó en su muñeco. Y ya sí creo que es la última. Los seres humanos somos títeres de la vida, nos dijo en la entrevista. Lo mismo pasa con los títeres, o como quieras llamarlos. Esto nunca ha muerto ni morirá, porque mientras haya niños, no morirá. Entonces, creo que este es lo que les quería traer. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, comentario, cómo les pareció. Pero creo que es un antecedente interesante, porque digamos que este taller corresponde a un proceso
digamos, histórico, lógico dentro de la academia, surge un proyecto del área de proyecto, un proyecto de investigación, un proyecto con estudiantes, y creo que este es el momento de que nosotros empecemos a trabajar en este campo y también formemos nuestro semillero y que algunos estudiantes, digamos, también entiendan que la importancia que tiene el patrimonio cultural, que es algo que vamos a ver, y de hecho, no a modo de, no de propaganda, pero sí de abrir los ojos, tiene que ver cómo en el Ministerio de Cultura, ya el Ministerio de Cultura tiene 2 viceministerios y unos de patrimonio, y cómo en la nueva función que hizo el Ministerio de Trabajo, donde digamos, se rigen las nuevas ocupaciones que hay en Colombia. Muchas están relacionadas con arte y patrimonio al mismo nivel, y cómo el conocimiento del patrimonio es un requerimiento técnico para estas ocupaciones. Entonces, ese era todo por hoy en la charla. Entonces, me gustaría, como antes de pasar a un receso, como oír algunos comentarios, preguntas, inquietudes, qué les pareció, en fin. También Lucas, que creo que es el único que ha ido a una función de niño, siendo niño. Sí, ahorita le acabo de escribir a mi mamá a ver si tiene fotos de... que ya se la pasaba tomando fotos de todo y de todo el tiempo. Sería A maravilloso. ver si, Al libro que voy a hacer. sí, a ver si tiene fotos de esa época de... Porque ahorita que Mario Omar mostraba la tramoya, es decir, desde allá arriba, sí me acuerdo de haberme subido allá, como para después de la obra, para poder mirar, como que hay una parte en que uno al final, o porque pues mi mamá tal vez lo conocía o algo, pero sí me acuerdo de haber subido allá a esa tramoya, como si tiene el privilegio de poder mirar la trasescena desde allá. Y ahorita le voy a preguntar a Mario Omar, es Mario Omar, ¿cuál fue tu por qué llegaste ahí? ¿Por qué llegaste? Estaba bien que el ministerio quería hacer algo, pero ¿cómo te fuiste ganando esa confianza? ¿O cómo fue ese primer contacto? O si tú anteriormente a eso ya tenías algún interés también teatral que coincidió, así como Jaime Mansur tenía ese teatrino, tú tenías, pues también tú viviste en Rusia, tú viviste en Cuba, sí, tenías algún interés por eso Sí. también previo. No, a mí siempre me ha gustado mucho el teatro. En Cuba era el Teatro Guiñol, y era de los pocos lugares que me llevaba mi mamá. Y entonces para mí siempre el Teatro Guiñol era como el paseo más importante, y me gustaba muchísimo. Después en Rusia sí me gustó muchísimo todo el mundo de los muñecos. Los rusos son impresionantes haciendo muñecos y marionetas, muy fuerte esa cultura. Y con los acordeones en la calle. Entonces a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, yo siempre he estado tomándole fotos a las marionetas en la calle. Es algo que no me acerco, ¿no? Me da como pena, no sé, es un tema que lo he visto siempre a la distancia, pero me ha dado curiosidad. Entonces, yo cuando entré a la universidad que quería hacer algún proyecto, yo que no soy artista y meterme un poco de chiripa en este mundo del arte, cuando los artistas académicos son tan cerrados a veces y uno se siente un poco intimidado. Entonces, el campo mío era el patrimonio, yo trabajo siempre con patrimonio y patrimonio artístico. Pero me encontré con una estudiante, una egresada, una estudiante, una muchacha que se llamaba Livia Torres, fue estudiante mía en restauración, y ella estaba al frente de este proyecto, y ella falleció de una enfermedad y no pudo terminarlo. Y el primer contacto fue con Livia. Yo fui con Livia a hablar con el maestro Jaime Mansur, y cuando yo conocí ese mundo, yo dije, esto es una locura que en Bogotá exista esto y que yo no lo conozca, y que cuando le preguntaba a la gente no lo conociera, y que no se le preste atención cuando hay otras cosas que se consideran arte, que desde mi punto de vista son tan malas, y se le llama tanto la atención, se presta y se vende tanto. Y Jaime era pura sensibilidad, hablar con Jaime era una cosa que uno adquiría con él, una relación, y él creo que tenía esa relación con todo. Lo que tú decías con Lucas, me pasó con otra profesora, Verónica Uribe, que es historiadora del arte, de arte del siglo XIX, pero en cambio Verónica asistía siempre y estableció una gran amistad. De hecho, ella escribió un artículo sobre 3 generaciones asistiendo al teatro de Jaime Mansur, porque son varias generaciones de colombianos los que han asistido. Y él trataba de dar ese trato a los niños, a las familias, llevarlos, que se sintieran en su casa. Entonces, cuando yo fui la primera vez, yo dije, no, esto hay que salvarlo, hay que hacerlo. Y surgió este proyecto, que fue un proyecto chiquitico, pero que tocando puertas se ha ido, digamos, agrandando.
Hay algo importante que decir, y es un cuestionamiento que yo le hice al Ministerio de Cultura. En el año 2018, nosotros con la estudiante Gabriela Carrizosa postulamos a Jaime Mansur para Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura. Pensábamos que era algo que él se merecía, y lamentablemente no se le dio. Y lo más triste es que se le entregó a una persona que desde mi punto de vista no lo merecía, sino se le dio por un tema político. Se le dio a una partera del Pacífico, pero un premio de vida y obra de arte no debe tenerlo una persona que es una manifestación cultural, que es patrimonial. Hay una contradicción, nada que hacer. Una señora que tiene un papel importante, yo trabajo patrimonio, eso es lo que más me gusta, pero una cosa es el patrimonio y otra es el arte. Y Jaime jugó un papel fundamental en todo lo que es, no solamente las marionetas, lo que es la zarzuela, la danza, el ballet. Yo fui a su funeral y es impresionante, yo me tuve que ir porque fue demasiado. Cuando le cantó el coro, le cantó la orquesta, y cuando se acercaron los títeres a su féretro, yo me fui, porque ya era demasiado. Eso está por ahí grabado, es la cosa más dura que yo he visto desde ahí. No es que yo sea muy sensible, pero es que Jaime era uno de ellos, era como, yo lo veía al final como parte de ese teatro, quizás por su figura menuda, por su manera de gesticular, y como esa sensibilidad que creo que es muy importante en este. Bueno. Sí, un poco como, pues después te pediré el texto de Verónica, porque me interesa eso de varias generaciones viendo eso. Si quieres escribir, yo le dije que quieren escribir algo, están a tiempo, porque no se ha cerrado todavía. Sería buenísimo. Yo sí, porque antes pues, no había mucha oferta, ¿no? Antes uno lo llevaban allá porque era como para sacarlo del televisor, así como si uno quisiera despegarlo a uno del internet y de las pantallas, pues uno lo llevaban allá para despegarlo del televisor.